Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Primero voy a exponer por qué empiezo con esta frase. Es difícil llegar al poder, pero lo es más mantenerse en él. ¿Por qué comienzo así? Pasemos a los dos dictadores anteriores a Octavio Augusto. Sila, que fue un general brillante, líder del partido de los optimates, que derrotó al bando popular y se nombra dictador ilimitado. Su gobierno se caracterizó por un proceso de reformas importante en poco tiempo, solo igualado después por César. Y solo gobernó 2 años. Y todas sus reformas quedaron anuladas por César. Llegó al poder, pero no se mantuvo mucho tiempo. Sus reformas al menos. César, que era un portento desde mi punto de vista, general de prestigio, estratega inteligente, audaz, culto, gran orador, más que correcto escritor, primero anula todas las reformas hechas por Sila e inicia las propias. Importantísimos proyectos que lleva a cabo y algunos que no pudo llevarlos a cabo se conservan aún por su conveniencia. Sin embargo, fue asesinado al año de su mandato. También llegó al poder, pero duró 1 año. Y era importante lo que estaba haciendo y valía muchísimo. Y es sucedido por Octavio, que en el momento en el que hereda a César tiene 18 años. Estaba en Grecia, donde lo habían mandado a estudiar a los sabios de aquel país a ver si hacía algo de provecho, porque era enfermizo, no había sido cónsul, no había mandado legiones, no destacaba en nada. Y se encuentra de pronto con toda la herencia de Julio César. Nada se esperaba de él. Y sin embargo, gobierna durante 41 años y conduce al imperio hacia una de sus más largas épocas de paz y prosperidad. Fijadse qué hombres que aparentemente eran superiores a él han llegado al poder, pero han fracasado a la hora de mantenerse en él. ¿Cómo es posible? Primero veamos el parentesco que guardaba con Julio César. Y aprovecho también para repasar cómo iban los nombres en la antigua Roma. Fijadse que constan de 3 palabras: prenomen, que era propio, nomen, que era el de la familia, y cognomen, que es como un apodo. Nuestro Cayo Julio César es este, y fijadse qué curioso, como el nombre de la familia es Julio, como nuestro apellido, sus hermanas también son Julia, pero las hermanas no tienen prenomen. Son, Julio César era Cayo, pero ellas son Julia y ya está. Y luego pues cada uno las diferenciaba como podía. En este caso sus hermanas eran Julia la mayor y Julia la menor. Veamos que su hermana Julia la menor se casa con Marco de la familia Acia y de cognomen Balbo. Tienen una hija que lleva solo el nombre de la familia, Acia. Se casa con Cayo de la familia Octavia y tienen a nuestro Cayo Octavio objeto de este vídeo. Entonces, si seguimos para arriba, nuestro Cayo Octavio, su madre, su abuela, que era hermana de Julio César. Así que Cayo Octavio era su sobrino nieto. Recordemos que pasó el año 44 a.C. César fue asesinado cuando se empezó a rumorear que quería convertirse en dictador. Aquí tenéis una imagen, recordad, apuñaladas por un grupo de senadores en el Senado, a los pies de la estatua de Pompeyo. Mientras se celebran sus exequias, sus asesinos huyen de Roma. Se lee su testamento y toda Roma quedó estupefacta.
porque en lugar de nombrar a su mano derecha, Marco Antonio, versado en la batalla, inteligente, intrépido, adopta póstumamente a su sobrino nieto, Octavio, que como ya he dicho, de momento no prometía nada. Sin embargo, primera sorpresa, este Octavio sorprende a todo el mundo. Se monta en el caballo que estaba en Grecia y no para hasta llegar a Roma. Se presenta en el campamento de las legiones y dice que se hace con su comando. Autoestima sí que tenía. Sin embargo, Marco Antonio, se siente profundamente decepcionado. Monta en cólera y estalla una guerra civil entre los dos, entre Octavio y Marco Antonio. Fijadse que en principio Octavio no tenía nada que hacer al lado de Marco Antonio, pero contra todo pronóstico, Antonio es derrotado y, ya que lo ve, se aviene a pactar con él. Aquí los tenemos a los dos. Y después entra un tercero, Marco Emilio Lépido, y forman el segundo triunvirato. El primer triunvirato fue de César, Pompeyo y Craso, recordáis en el primer vídeo, y este es el segundo. Parece ser, Lépido era muy tranquilo, era pacífico y hacía como de comodín entre estos dos. Los tres firmaron una paz provisional para eliminar a todos sus enemigos y llevan a cabo las desgraciadamente famosas proscripciones, que han pasado a la historia como una gran mancha en la trayectoria de Octavio y de Antonio, ya que en el foro se expusieron dos listas de nombres y quienes aparecieran en ellas podían ser ejecutados sin temor a represalias, entre ellos Cícero. Los triunvirus aprovechan e incluyen a ciudadanos ricos para pagar a sus soldados y sufragar las campañas que inician contra los asesinos de César. Según Plutarco, y esto es literal, una de las páginas más negras de la historia de Roma, porque desató venganzas personales y atizó viejos resquemores. El terror se difunde en la sociedad romana y ellos lo utilizan como instrumento para consolidar su poder. Primera manifestación de crueldad. Los objetivos del triunvirato fueron dos: vengar la muerte de César y controlar el imperio, la república. Veamos cómo vengan la muerte de César. En la batalla de Filipos, del 3 al 23 de octubre del 42 a.C., fue una batalla desastrosa. Presento a los dos bandos. Este es el bando de los asesinos de César, formado por Casio y Bruto, y el de los vengadores, nuestro Octavio y Marco Antonio. En cuanto al número de legiones, difieren unos autores y otros, pero yo he puesto unas cifras que he leído. En lo que sí coincide todo el mundo es en que había muchísimas legiones. Fue una batalla tremenda que se celebró aquí en Filipos, en la parte oriental de la actual Grecia, y fue una batalla absolutamente desastrosa, una carnicería. Ya he presentado a los bandos y el lugar y los coloco. Bruto y Casio, los asesinos de César, se colocan en una llanura protegiéndose los flancos por una cadena montañosa y una zona pantanosa. Así pensaron que nada más que se les podía atacar por el frente y se sintieron más seguros. Los vengadores, digamos, se colocaron de manera que Octavio quedaba frente a Bruto y Antonio frente a Casio. Antonio toma la iniciativa y manda a un destacamento para que abra un paso por los pantanos. Pero Casio se dio cuenta. Entonces envía otro para que caben una zanja en la que levantan una empalizada.
Entonces ya Antonio ataca abiertamente y se lleva la batalla. En esta parte de la llanura. Por otro lado, Octavio es atacado por Bruto, pero ya veis, estaba enfermo, no nombró sustituto, fue un desastre, Bruto lo hizo retroceder, se metió en su campamento y gana la otra media batalla. Entonces, si os fijáis, realmente hasta el momento la batalla es un empate, porque aquí gana Bruto, pero en la otra parte gana Antonio. Sin embargo, se piensa que por un error de información, Casio cree que Bruto también ha perdido. Él pierde, cree que Bruto también ha perdido y se suicida. Hay quien dice que en el fragor de la batalla miraba que se veía mal, ya he dicho que fue un desastre, y creyó que Bruto perdió. Hay quien dice que mandaron un emisario, que se equivocó, que fue una trampa, no se sabe, pero creyó que había perdido también Bruto. Se suicida, así que lo levanto, se queda solo Bruto contra Octavio y Antonio. Y en una jornada posterior, el 23 de octubre, los dos atacan a Bruto, que pierde y se suicida. Queda pues vengado César. El segundo objetivo es el reparto del imperio. Aquí tenemos más o menos lo que era el imperio en aquella época y señalo esta parte que coge parte de las actuales Irán e Irak, que era entonces el imperio parto, el único que le plantaba cara en aquella época, que se podía considerar que le hablaba de tú a tú a los romanos. Entonces, a la hora de hacer el reparto, encargan o dejan a Marco Antonio a cargo de la parte oriental del imperio, puesto que era el que tenía más arrojo y más experiencia militar para enfrentarse a los partos. Lépido lo dejan aquí en Egipto como para que estorbe poco, y Octavio, que era súper inteligente, creo yo, se queda en Roma. Yo creo que conocedor de sus cualidades y de sus carencias. Entonces se queda en Roma y se dedica a atraer hacia sí al Senado, a los senadores y sobre todo a la plebe. Pero bueno, ya voy adelantando, aunque luego lo diré, que Marco Antonio pierde contra los partos y es salvado absolutamente por los pelos por Cleopatra. Vale. A pesar de que los objetivos del triunvirato ya estaban cumplidos, la tensión entre estos dos, entre Octavio y Marco Antonio, crecía por momentos. Y entonces en el 40 se vuelven a reunir en Brindisi con la mediación de Mecenas, quedaos con el nombre, firma un tratado, la Paz de Brindisi, por el que se modifica algo el reparto inicial del poder. Lépido sigue estando ahí en un segundo plano, y para sellar esta unión casan a Marco Antonio, con una hermana de Octavio, con Octavia. Pero no puede ser, no da resultado, la tensión sigue creciendo y surge o se declara una guerra entre los dos. ¿Por qué ocurre esto? Porque Octavio, os recuerdo que estaba en Roma, que se va trabajando a senadores y a senado y a plebe en contra de Antonio, y se basa en la derrota contra los partos, después que le habían dado la parte oriental. Para eso es derrotado por los partos, en su relación escandalosa con Cleopatra, con la que estaba todo el día ni lo arriba ni lo abajo, y de banquete en banquete, le hacía constantes regalos, a veces territorio del imperio. Y como curiosidad diré que he leído literalmente que en Roma se describía a Antonio como un Hércules ebrio abandonado a los placeres orientales e hipnotizado por los encantos de Cleopatra. Esa frase resume muy bien el mensaje de Octavio.
se enfrentan en la batalla de Actium. Antonio confiaba en su victoria, porque ya hemos visto que Octavio había comandado en pocas ocasiones a las legiones y con muy poca habilidad. Entonces se terminan enfrentando. Entonces un lienzo sobre la batalla fue naval, como veis, una batalla naval. Y aquí tenéis la bahía de Actium, que estaba en la parte oriental de la actual Grecia. En esta bahía voy a ir colocando para que veáis cómo estaban. Aquí estaba el campamento de Octavio, aquí el campamento de Antonio, como veis, en naranja Octavio, estas son sus naves, en verde Antonio, estas son sus naves. Esta nave estaba comandada o mandada por Agripa y esta por Antonio. Cleopatra se queda en la retaguardia. Pero van perdiendo la batalla, Antonio y Cleopatra van perdiendo la batalla y ella aprovecha un hueco y huye. Antonio, cuando ve que ella huye, ya se desmoraliza y se va detrás de ella, con lo cual Octavio vence a Marco Antonio en esta batalla de Actium. Pero fijadse bien que os he dicho que en esta nave era mandada por Antonio, esta era mandada por Agripa. ¿Y dónde estaba Octavio? Pues Octavio estuvo vomitando durante toda la batalla. No dio ni una sola orden, porque parece ser que no se estaba enfermo o se mareaba en las naves. El caso es que no dio ni una sola orden. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense aquí. Agripa, su general Agripa, fue el artífice de la victoria. ¿Qué consecuencias tuvo esta derrota de Actium? Por una parte, destaca el general Marco Vipsanio Agripa, que se confirma, a partir de ahora, como ya lo era, pero se reafirma como mano derecha de Octavio. Fue su apoyo, no solo ahora, sino más tarde ya veremos que en toda la organización del imperio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Octavio se queda con Egipto, que pasa a ser de su propiedad, y con la presencia del insignificante Lépido, que lo quitó porque no contaba para nada, y Octavio se queda dueño de toda la República Romana. ¿Con qué se encuentra? ¿Cómo estaba la República en ese momento? Pues fijadse, con una extensión territorial absolutamente inmensa. El imperio se extendía por la península ibérica, parte de la Europa actual y de Grecia, la parte occidental de Asia y el norte de África. Un vasto imperio que él aumenta aún más. Guerras civiles. ¿Cómo estaba Roma de guerras civiles? Fijadse. Empezamos en el 88 a.C. Retrocedo. Hubo una guerra civil entre Sila y Mario, líder de los optimates, líder del Partido Popular y, por cierto, tío de Cayo Julio César. Vence Sila. En el 49, Julio César contra Pompeyo. Vence Pompeyo. Recordad que empezamos en el 88. En el 43... Octavio y Marco Antonio vengan a César y luchan contra sus asesinos y vencen los dos. Y en el 31, Octavio lucha contra Marco Antonio y vence a Octavio. Empezamos en el 88, terminamos en el 31. En 50 años, 4 guerras civiles. Roma estaba sumida en un desastre por las 4 guerras civiles. Parece una tontería, pero no lo es. Este es un lienzo de la época. Los incendios eran absolutamente frecuentes y además no había sistemas de prevención ni de extinción.
Parece mentira, ¿verdad? De desabastecimiento y pobreza, porque esta es la imagen que tenemos de Roma, ¿no? Pero esta es la cara B. Roma tenía una infraestructura como para 100, 200.000 personas y vivía 1.000.000. La ciudad estaba desabastecida, faltaba agua potable y alimentos. Inseguridad en las calles. Esta es una pintura de la época que dibujaba la vida tal y como era. Y aquí están trabajando y aquí hay uno que se está cargando a otro porque le conviene. Los asaltos, los asesinatos eran constantes y era muy peligroso salir de noche. El asesinato como instrumento político. Retrocedo un poco y recuerdo que el tribuno de la plebe era un cargo que representaba a los plebeyos y los defendía de los abusos de poder de la aristocracia. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, eran tribunos de la plebe y el primero, Tiberio Sempronio Graco, consiguió sacar una ley para distribuir entre todos los ciudadanos las tierras usurpadas por la aristocracia. Entonces, parte del Senado, rabioso, aprovecha una reunión que tenían en la colina capitolina en la que la plebe iba a reelegir a Tiberio y rompen con palo y con lo que tenían en las manos, con palo, y matan a 300 personas, incluido el tribuno. Posteriormente, su hermano, pocos años después, vuelve a defender las reformas agrarias, se subleva a la plebe, se le declara enemigo del Estado, se ejecuta a sus partidarios y él se suicida. Aquí he cogido una imagen de la muerte de Tiberio, a porrazos y a palos en plena calle. Consecuencia de esto fue bastante anterior a la época de Octavio, pero a partir de ese momento las reformas de los Gracos fueron destruidas. La república quedó dominada por una aristocracia completamente corrupta. Os recuerdo que los tribunos defendían a la plebe y, lo más importante, se aprende a utilizar el asesinato como un arma política. Si no puedo contigo en el Senado, te espero en una esquina con las dagas. Más o menos una cosa así. La situación del ejército era esta. Los soldados eran los ciudadanos que no tenían recursos, porque el que tenía un negocio, tenía una granja, pues no se alistaba en el ejército. Entonces, cuando se licenciaban, al cabo de tantos años de servicio, con 30 y tantos años, no tenían de qué vivir. Y el Estado les concedía unas tierras para que pudieran vivir, pero esta concesión tenía que ser aprobada en el Senado. Y era la influencia de su general la que hacía que se aprobara en el Senado la concesión de las tierras o no, con lo cual el ejército era fiel a su general. Los ejércitos eran casi propiedad de los generales. De ahí la cantidad de guerras civiles, porque los ejércitos eran propios de cada uno de ellos. ¿Qué pasaba con las provincias? Los senadores, cuando querían ser elegidos en su cursus honorum para ir escalando, en el cursus honorum, agasajaban a la plebe con baños en las termas, con juegos en el circo, con banquetes, con lo cual se arruinaban. Así que cuando llegaban al poder no tenían dinero para reparar ni realizar estructuras y había constantes disturbios de la plebe. Luego, cuando llegaban con sus cargos, una vez elegidos, a las provincias, tenían que esquilmaban a las provincias para reponerse económicamente. Y además esto quedaba absolutamente impune. ¿Por qué? Porque aunque eran ciudadanos romanos los habitantes de las provincias, pero había que votar personalmente.
Y en aquella época, ¿quién se hacía cientos de kilómetros y lo abandonaba todo para ir a Roma a votar? Pues nadie. Nada más que votaban los ciudadanos de Roma. Los de las provincias no votaban. Entonces daba igual que las arruinara porque no influían en las votaciones. Y ante todo esto que os he contado había una absoluta impunidad. Con lo cual, por muy bonitas que fueran algunas imágenes, la República se estaba desmoronando. Y me llamó muchísimo la atención el trabajo tan exhaustivo que hace Augusto para ir solucionando cada uno de estos problemas que os he relatado. Primero, pone en marcha una serie de servicios. El servicio Anona, frente a la hambruna y el desabastecimiento, puso manos a la obra a su fiel Agripa, que recordad que además de ser un gran general, era un gran organizador. Y cuida de que los ciudadanos estén surtidos, trae barcos de alimentos de todas las partes del mundo y acaba con la crisis alimentaria. El servicio del cura Aquarum, porque también faltaba agua potable, el alcantarillado era un desastre y había inundaciones a cada poco. Entonces, este servicio consistió en construir y reparar acueductos, puentes, hicieron obras en los afluentes del Tíber y se acabó la falta de agua y se minimizaron las inundaciones. Los vigiles, recordáis que era inseguro andar por las calles y mucho más de noche. Eran frecuentes los robos, los asesinatos, etcétera, los incendios. Pues crean el cuerpo de vigiles que patrullan por las calles de noche. Evitan muchos asaltos y crímenes que disminuyeron en frecuencia. Y como detectan los focos de incendio, pues disminuyeron notablemente. Por otra parte, y esto lo hizo muy bien Augusto, se gana a la plebe. ¿Cómo se gana a la plebe? Pues comienza poco a poco a construir un reinado, porque era un reinado, pero decía que él no era un rey, que Roma era una república, que él solo reforma la república para que funcione. Y además lleva una vida más humilde que la del resto de los senadores. Fijadse que aquí empezamos con otra característica que yo voy a destacar al final, que es su habilidad para manipular, porque todo esto era mentira, él era un rey. Se gana la plebe, se concede la potestad tribunicia, que lo convierte en tribuno a perpetuidad, os recuerdo, en defensor de la plebe. Hizo votar en el Senado un mandato que prohibía a los senadores agasajar a la plebe. Solo lo podía hacer el emperador. Así que el pueblo se vuelve loco por él porque sus prebendas eran mucho más cuantiosas que las del resto de los senadores por su inmensa fortuna. Nunca consintió que se le llamara rey, ya he dicho que él decía no, pero sí acepta el título que le ofrecen de príncipe del Senado, Princeps Senatus. ¿Por qué? Princeps significa principal. Y él dijo, sí, este lo acepto, porque yo soy solo un senador, pero soy el principal de los senadores. Y aceptó este título, con lo cual se colocaba en la figura que él quería. Y en el año 27 acepta el título de Augusto, que también le proponen habilidad. No tomó ni un título, conseguía que se lo ofrecieran, el título de Augusto, que no supone un aumento de su prerrogativa, pero sacraliza su figura y lo convierte en una figura con facultades sobrehumanas. Ya recuerdo que Augusto significa majestuoso, venerable, y además tiene unas connotaciones religiosas que contribuyeron a su divinización y a la de así los emperadores romanos siguientes, así como algunos miembros de la familia imperial. Bien,
se consigue colocar como gobernador perpetuo, es decir, consigue el mando de todas las provincias y de todos los ejércitos. Se presenta en el Senado y se ofrece para gobernar las provincias limítrofes del imperio, que eran las problemáticas. Previamente estaban ya leccionados de lo que tenían que votar, porque su mano izquierda era tremenda. Total, se queda con el mando de todas las provincias limítrofes, las problemáticas. ¿Por qué? Porque ¿dónde se acumulaban las legiones? En Roma no podían entrar, había que repartirlas por todo el imperio. ¿Dónde se colocaban? Pues en las fronteras. Así que se queda con las provincias donde estaban todas las legiones. Se queda como gobernador de todas y como general de todas. Pero, evidentemente, no gobernaba personalmente. Ahora, otra habilidad. Nombra a los oficiales, a los comandantes de las legiones, a los gobernadores de las provincias y los supervisa, y en cuanto percibe la más mínima traición los destituye inmediatamente. Así que ya veis que se queda con el mando supremo y lo más importante, a partir de este momento las legiones que antes eran propiedad entre comillas de sus generales ahora pasan a ser todas fieles al emperador. Y esto tiene una consecuencia muy importante que veremos después. También, como a los senadores se les ha prohibido agasajar a la plebe y ya no se arruinan, pues cuando llegan a las provincias invierten en ellas. Y como no pueden construirse un arco de triunfo para sí mismos o estatuas suyas en Roma, porque estaba prohibido, pues lo hacen en las provincias y estas empiezan a asemejarse a la capital. De esta manera se acaban los levantamientos. Por otra parte, como controla el Senado con una mano izquierda inmejorable, controla también el reparto de tierra. Recordad que en el Senado se votaba el reparto de tierra a los soldados que se licenciaban. Segundo motivo por el cual las legiones eran fieles al emperador. ¿Y qué pasa si ahora las legiones no son fieles a cada uno de sus generales, sino todas al emperador? Pues que se acaban las guerras civiles. Importantísimo. Todo este trabajo, Augusto no tenía muchísimas habilidades. Hemos visto que sí, que algunas habilidades sí, pero no todas. Pero sí supo aprovecharse de sus colaboradores. Aquí tenemos a Agripa, que ya lo hemos nombrado varias veces, que en lo personal fue su compañero de estudio, antes amigo, su mano derecha, gran colaborador, y sin él no hubiera podido obtener todo lo que logró. En la guerra, no digo más, Octavio militarmente era incapaz y Agripa era su brazo armado, su asesor militar, porque era era extraordinario en este sentido. Pero también destacaba, porque tenía un talento extraordinario en la organización de los problemas físicos y de la ingeniería. Entonces, todos los servicios anteriores que hemos visto de la nona, del cura Cuarvo, etcétera, etcétera, se hicieron gracias a la capacidad organizativa de Agripa. En política fue su principal asesor. En resumen, era su persona de confianza, leal, eficaz, pero además fue su yerno porque lo casó con su hija Julia, como veremos más adelante, y el padre de sus nietos favoritos, de Cayo y de Lucio. Y también hemos hablado antes, en un momento determinado, de Mecenas. Este Mecenas aparece en la vida de Augusto en el año 44, los confusos momentos siguientes al asesinato de César. Colabora con él, le ayuda a reunir tropas, le ayuda en la guerra civil contra Marco Antonio y siempre está a su lado. Pero Augusto se da cuenta de que Mecenas tiene una mano izquierda notable, que es un excelente diplomático. Lo utiliza como mediador, recordar
como mediador, por ejemplo, con Marco Antonio. Recordar que en la paz de Brindisi dije, utilizó a Mecenas como intermediario. Lo utiliza también como mediador con la élite senatorial, etcétera, etcétera. Mecenas era, os suena el nombre, era el patrono de las artes, estaba hecho para la paz y protegía la literatura y fomentaba la literatura y el arte. Aquí hago un resumen diplomático, trabaja para la paz, intermediario, y él lo utilizó para fomentar las artes y la arquitectura. Todos estos talentos los utilizó Octavio en su provecho y en el del imperio. Vamos a hablar un poco más de Mecenas. Mecenas tenía unos jardines, los jardines de Mecenas eran un lugar delicioso, alejado del bullicio de la ciudad, donde se reunía con los mejores escritores, poetas e intelectuales de la época. Aquí tenéis un lienzo en el que se ve a Mecenas, en el que le están leyendo, como se solía hacer, disfrutando de la literatura. Y en estos jardines de Mecenas, que había unas obras de arte exquisitas, destaco la exposición de esta figura de Marcias, porque tiene mucho por detrás. Marcias era un semidios de los bosques que desafió a Apolo en un duelo musical. Fue derrotado y Apolo, en venganza por su arrogancia, lo hace desollar vivo atándolo a un árbol y le arranca la piel a tiras. Para representar esto se utiliza un mármol rojizo cuyas vetas imitan la carne de este pobre en ese momento. Entonces se podría considerar que esta exhibición de este Marcias en los jardines de Mecenas, de este martirio, era como una advertencia a poetas, autores e intelectuales de que sus obras debían estar al servicio del régimen imperial y de que era peligroso desafiar al rey. Marcias desafió a Apolo. Y además esta historia guarda una semejanza sospechosa con lo que le sucedió a un artista que era un gran literato de la época. Así que el mensaje que parece ser que Augusto quería transmitir veladamente era que las artes tenían que estar al servicio de la propaganda imperial. Y veamos cómo utilizó magistralmente Octavio a la literatura. A través de Mecenas, evidentemente era Mecenas, suena ese nombre que como patrón, como patronato de las artes. Mecenas descubre a Horacio, después a Tito Livio, que lo reseño porque Octavio le encarga la tutela, la educación, más que la tutela, de Claudio, que luego sería emperador, el famoso Claudio. Era nieto de su esposa Livia y lo educaron ellos. Entonces Tito Livio tenía acceso a la domus imperial. Y por eso Tito Livio escribe una historia de Roma muy famosa, pero como tenía acceso a esta domus, en ella cuenta de forma épica, pues lo que Augusto quería que contara. Las veces que Roma estuvo a punto de ser conquistada, cómo se salvan gracias al valor, al sacrificio, a las virtudes, y va levantando la moral de los romanos y haciéndoles sentirse orgullosos de su nación. Y Virgilio, del que voy a destacar después de sus églogas y de sus geórgicas, la Eneida. Vamos a ver por qué. La historia de Tito Livio le daba a los romanos un pasado real, pero Augusto quería algo más, quería un pasado imaginario, glorioso, que le faltaba a Roma, como el de los griegos. Recordar que ellos miraban con complejo y de inferioridad a Grecia
admiraban completamente su pasado, su arte, sus héroes. Los griegos tenían a Homero, las ciudades griegas fueron fundadas por Aquiles, por Héctor, Agamenón, Menelao, suenan, ¿no? Los grandes héroes de la Ilíada y la Odisea, que eran unos poemas que para los romanos eran las principales obras de la literatura universal. Los romanos veían a Grecia con envidia. ¿Y cómo era el pasado de los romanos? ¿Qué tenía Roma? 2 gemelos, abandonados en un río, criados por una loba, recogidos por pastores. Rómulo asesina a Remo. No tenían mujeres, de modo que tienen que raptar a las Sabinas para crear una estirpe y fundar la ciudad. Entonces, Octavio encarga a Virgilio esa última y gran obra, ese poema que es la Eneida, como os he dicho, que es se considera la cúspide de la poesía latina. Es un precioso poema que dota a los romanos del pasado mítico y del origen legendario que no tenían y que veían y envidiaban en los griegos. Este poema habla de un príncipe troyano, Eneas, que era hijo de otro príncipe y de la diosa Venus, que era gallardo, apuesto y valiente, y que después de perder en la guerra de Troya, en la que por supuesto combatió extraordinariamente, aunque verdaderamente la Ilíada y la Odisea no dice nada de él, después de perder, como decía, coge a su padre, a la estatua de una diosa Atenea, a su hijo Julo, y se los lleva de Troya, empujado por Júpiter, que le envía a Occidente a fundar una nueva ciudad. Vive una lucha épica en Troya, en Troya, e inicia un viaje lleno de aventuras, no suena a la Odisea, que le lleva desde Troya, que estaba en la actual Turquía, hasta la península itálica, donde funda la ciudad de Alba Longa, en la que nacen Rómulo y Remo. Todo el pasado épico y glorioso del que sentirse orgulloso, que no tenían, ya lo tienen. Va levantando la moral de los romanos, los va haciendo sentirse súper orgullosos. Y una vez visto el trabajo de Augusto, veamos desde mi punto de vista lo que es su punto débil, que es su parte personal. Sus herederos. ¿Qué trabajo? Madre mía, encontrar herederos. Fijadse. Octavio, en principio, tenía una única hija con Escribonia. Su hija se llamaba Julia, porque Octavio era de la familia Julia, fue adoptado por Julio César, por lo tanto, familia Julia, la hija se llamaba Julia. Vale. Por otra parte, ahora explicaré, Livia tenía 2 hijos, ahora diré quién es Livia. Octavio y Livia se divorcian y se casan entre sí, con lo cual los hijos de Livia, Tiberio y Druso el mayor, pasan a ser sus hijastros, así que posibles herederos. Pero Octavio piensa primeramente como heredero en Marcelo. Era sobrino suyo, hijo de una hermana suya, y lo casó con su hija Julia. Lo apoyó en su carrera política y la hizo prevalecer antes que la de su hijastro Tiberio. Marcelo lo acompañaba a todos los actos y además era querido por el pueblo. Pero muere cuando tenía 18 años. Después de esto, casa a su hija Julia con su mano derecha Agripa. Agripa le llevaba 24 años a Julia, pero bueno, eso no tenía importancia entonces, y tuvieron 5 hijos. De los 5 hijos solo voy a poner 3 que eran los hombres, porque las mujeres no contaban a efectos de herencia. ¿Por qué pongo 2? Porque el tercero nace después de muerto Agripa. Así que tienen a Cayo y a Lucio, muere Agripa y
estaba su mujer Julia embarazada y nace Agripa póstumo después de muerto su padre. Coloco también otras posibilidades por si acaso, la mujer de Tiberio, su hijo Druso el joven, etcétera, etcétera. Coloco otras posibilidades. ¿Qué va sucediendo? Pues que Octavio adopta a Cayo y a Lucio, a sus nietos. Muere Druso el mayor, uno de sus hijastros, de los dos el preferido por Octavio. Muere Lucio, uno de sus nietos. Muere Cayo, el otro nieto en quien pensaba como heredero. Y entonces adopta a Agripa póstumo. Fijadse bien que adoptó a Cayo y a Lucio y después veremos, no pensó en póstumo. ¿Por qué lo hace ahora? Pues porque no le quedaba otra. Y además adopta a su hijastro Tiberio, que ya no le iba quedando más, y el mismo año hace que Tiberio adopte a Germánico, que era sobrino de Tiberio. Con lo cual es como si Octavio tuviera un heredero, su hijo adoptivo, y un heredero de su heredero. Estaba intentando buscarse su descendencia, que ya veremos que le cuesta la misma vida. Y al final lo heredó Tiberio, que no era ni mucho menos su favorito. Después veremos por qué pasó de póstumo, Pasó de póstumo y después veremos por qué. Ya hemos visto sus herederos y ahora vamos a ver cuánto de importante fue para Augusto la moralidad. En aquel momento, el romano se sentía orgulloso de su identidad y de sus logros, pero vivían en el lujo, las costumbres frívolas y habían caído en la corrupción. Las guerras continuas habían borrado la figura del padre de familia porque estaba ausente o había caído en combate. Las mujeres habían abandonado el recato y evitaban el embarazo y los jóvenes eran reacios a contraer matrimonio. Ante esta época de depravación moral, Octavio proclama el regreso de la moral religiosa tradicional, predicó sobre la moralidad y la santidad del matrimonio y promulgó unas leyes que os coloco aquí. Las bases que tenían, les obligaba a casarse o divorciarse según la conveniencia del Estado. Esto es una doble moral. Se aconseja evitar los matrimonios sin descendencia, favorecer a los casados con hijos, se restringen los derechos hereditarios de solteros y casados sin hijos, se reprime el adulterio y el estrupo y se dificulta el divorcio a no ser que le conveniera al Estado. Ya digo que esto es un poco de doble moral desde mi punto de vista. Y veamos qué dolor tuvo que sentir porque fijadse que él se esgrimía como adalid de la moral y tuvo unos disgustos tremendos porque es quien primero se saltaba las leyes de la moral fueron sus familiares más directos. Fijadse bien. He hecho un poco de limpieza en el árbol genealógico. Esta es su hija Julia. Los hijos de Julia, Cayo y Lucio habían muerto y dije que tenía 5, ¿os acordáis? Quedaba solo Agripa póstumo y no conté con las mujeres porque a efectos de herencia no contaban, pero ahora sí. Estos son los 3 nietos vivos que le quedan. Este era su hijastro Tiberio que estaba casado con Vipsania, ¿va? Entonces obliga a Tiberio a divorciarse de Vipsania y a casarse con su hija Julia, que estaba viuda. Esto fue un auténtico desastre y nos lleva a hablar de su hija Julia. Parece ser que Octavio la quiso sinceramente, que se hizo cargo de su educación desde el momento en que su madre lo destetó. Su madre era Escribonia, su primera mujer, se separó de ella estando embarazada, pero en cuanto la madre destetó a Julia, se la llevó a Octavio y la crió junto con su esposa Livia, y la quiso sinceramente.
Recordar que primero la casó con Marcelo, que pensó que fuera su heredero, y ella y él estaban absolutamente enamorados, era el amor de su vida, pero murió Marcelo, ¿recordáis? Luego la casa con Agripa, que era mayor que ella, y bueno, enviuda de nuevo, y la casa con Tiberio. Esto fue tremendo porque Tiberio, que fue obligado, como acabo de contar antes, a divorciarse de Escribonia, y la quería tremendamente, no la olvidó nunca. Entonces no se sabe si por eso o por lo que sea. El caso es que Julia comienza a tener un comportamiento que hace que haya pasado a la historia, famosa por su lascivia, promiscuidad y excesos sexuales, que eran tales que según las fuentes tuvo amantes de todo tipo y rango, plebeyos, libertos, esclavos, senadores y todo lo que fuera. Su padre la exilia. Esto está equivocado, no es con su padre, es con su madre, que la acompaña voluntariamente a la isla de Pandataria y permanece allí durante 5 años. Muere a los pocos meses después de Octavio, y he puesto en oscuras circunstancias porque cuando Octavio muere, lo sucede Tiberio, que Tiberio había estado casado con Julia cuando Julia cometía todo tipo de excesos sexuales. Entonces, en estas oscuras circunstancias son que muere por inanición oficialmente voluntaria, como que se negó a comer, pero no se puede descartar y algunas fuentes apuntan a que se le cortaron los suministros, teniendo en cuenta que estaba Tiberio al mando. Total, que fijarse bien, su nieta Julia exiliada. Pasamos a su nieto Agripa póstumo, que fijarse bien que no ha pintado nada hasta ahora, a pesar de que podía ser un posible heredero. Pero este nieto nunca gozó del favor del emperador. Como hemos visto antes, le dio un trato muy diferente al de sus hermanos. Nunca le hizo caso, no le procuró cargos relevantes, ni un matrimonio. Es escrito por los historiadores como físicamente vigoroso, con una personalidad grosera, brutal, era impetuoso y desprovisto de buenos valores. Eso es lo que se decía. Es exiliado a la isla de Pianosa por su propio abuelo, por Octavio. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien. Es excluido de su testamento y se le veta la entrada en el mausoleo familiar. Realmente los historiadores no se ponen de acuerdo en el porqué de todo esto. No se sabe si es que participó en alguna conspiración contra Octavio o si Octavio no lo consideraba una persona adecuada para el cargo de su sucesor por esta descripción que hago. El caso es que realmente no se sabe por qué no lo consideró nunca, ni por siquiera por qué lo exilió. Pero pongo aquí lo de esta visita de Augusto porque sí se sabe que días antes de morir Augusto lo visita. No sé por qué, no, pero sí que consta esta visita, con lo cual parece que sí que sentía algo de afecto. Así que tuvo que ocurrir algo para que lo exiliara. Muere pocos meses después de Augusto. Eso de morir es una forma de hablar porque fue asesinado por sus propios guardianes. Puede que también se apunta por parte de algunas fuentes que por orden de Tiberio. No se sabe. Volvemos y lleva ya su hija y su nieto Agripa póstumo exiliado. Nos vamos a otra nieta, a Julia la menor. A Julia, Octavio la casa, la cría, la educa junto con Livia, con su mujer, y la casa con Lucio Emilio Paulo. Y en el año 8 la exilia, acusándola de adulterio.
Pero por esa época, no se sabe exactamente en qué fecha, entre el 1 y el 14, la exilia en el 8, ¿no? Pues entre el 1 y el 14, su marido Paulo figura en una lista de conjurados que conspiran contra Augusto. Entonces realmente no se sabe si fue exiliada por adulterio, que eso sí que se sabía, que por lo visto tuvo un affair con un senador, con Silano, eso sí que se sabe, pero no se sabe si fue exiliada por este adulterio o por haber participado en la conjura de su marido contra Octavio, que tampoco se sabe a ciencia cierta si su marido Paulo fue ejecutado o exiliado. Estuvo exiliada 20 años hasta su muerte y también se le vetó la entrada en el mausoleo familiar. Aquí tenéis el panorama de la familia de Octavio, el adalid de la moral en Roma. Su hija y 2 de sus 3 nietos vivos exiliados. Volvemos y nos vamos a su muerte. Muere el 18 de agosto del año 14, a la edad de 77 años. Para mí que sobrevivió a un montón de conjuras, de intentos de asesinato. Permaneció 40 y tantos años en el poder, fijadse. En contraposición a Sila y Julio César, como os conté antes. Aquí lo tenéis, 41 años de reinado. Hay quien dice que murió envenenado y se sospecha de su mujer Livia, pero no parece probable. Fijadse, se hace acicalar, se despide de su esposa y de sus allegados, deja testamento y en este testamento reparte los bienes entre Tiberio y su esposa, familiares, amigos, el pueblo y el ejército. Deja instrucciones sobre su funeral. Un detalle del recuento de legiones, de dónde están repartidas en todas partes, balance contable de cajas y una narración de todas sus gestas y decisiones tomadas. Se puede ser más meticuloso. Fue incinerado y enterrado en un mausoleo que se mandó construir en el campo de Marte. Aquí tenéis una imagen al lado del Tíber de su mausoleo, pero desgraciadamente años después fueron esparcidas sus cenizas por los bárbaros. Y pasamos a intentar describir su personalidad. Para mí, totalmente contradictoria. Por una parte, si hay una cosa que está muy clara, era enfermizo, esto era una limitación, fue una limitación para él. Hemos visto esto varias veces y la podía haber puesto más. Fue un dictador cruel. Os recuerdo la exposición del Marcia en los jardines de Mecenas, las proscripciones contra sus opositores, en la guerra contra Casio y Bruto se represalió duramente contra los soldados enemigos, etc. Era un pésimo general y estratega, lo que pasa es que a Agripa le sacaba las castañas del fuego. Sin embargo, hay que reconocerle que supo utilizar magistralmente a sus colaboradores. Agripa, que ya lo hemos visto, y Mecenas, que también hemos hablado de él. Puede que fuera consciente de sus carencias y hay que reconocerle que fue capaz de reclutar a los mejores de su tiempo para que las supliera. Fue precoz, fijadse bien, que esta pinta debería tener o menos, era un adolescente que no estaba versado en nada cuando se lanza con 19 años a la política de Roma, que entonces era voraz, era completamente violenta y complicada. Y no se echó para atrás en ningún momento. Tenía una voluntad de hierro. Lo demostró trabajando incansablemente hasta su muerte. Y también considero que hace falta tener voluntad de hierro o congruencia para hacer caer todo el peso de sus propias leyes sobre sus familiares más directos, su hija y sus nietos.
Y también creo que fue muy exigente consigo mismo. Todo esto se lo concedo. Era ambicioso y astuto. Desde mi punto de vista, su ambición le hizo ponerse el mundo por montera, como decimos. Se enfrentó en el campo de batalla a enemigos que él sabía que eran superiores a él en número y en experiencia. No temió adversarios políticos que los superaban en destreza y no los temió. Se planteó siempre objetivos elevados, pero en su mayoría los consiguió. Y unificó todo el imperio bajo su mando, lo amplió y lo mejoró. De ahí su ambición y su astucia para hacer todo esto con su carencia. Esta es de las cosas que más me llama la atención, porque es prudente y es audaz. Y esta ambigüedad, la palabra no es ambigüedad, esta dualidad para mí es de las más importantes de Augusto. ¿Por qué? Porque a pesar de que era muy joven y muy ambicioso, no fue impulsivo cuando no tenía posibilidades. Entonces creo que fue prudente u osado según las posibilidades que tenía. Y saber cuándo hay que ser una cosa y cuándo hay que ser la otra requiere de mucha inteligencia y conciencia. Y una de las cosas más importantes es esta. Era un genio de la propaganda y de la manipulación. Fijadse, recordad, en contra de Antonio para lograr que el Senado le permitiera declararle la guerra. A favor de sí mismo construyó una imagen para mostrar al pueblo. Se vendía brillantemente, pero lo que decía era verdad. Encima era verdad. Y a pesar de haber sido ambicioso, aventurero, cruel, dictador, todo esto ha quedado en un segundo plano, porque él mismo se preocupó de construir una imagen favorable de sí mismo para la posteridad. Igual que hizo con el pasado de Roma, que construyó a través de Mecenas, Virgilio, Eneida, construir un pasado maravilloso, construyó una imagen maravillosa de Augusto que supo mostrar y hacer mostrar, utilizando todos los instrumentos que hemos visto. Para los historiadores conocerlo ha sido complicado, para mí también. Yo evidentemente no sé tanto, pero me ha costado mucho trabajo porque como es un experto en la manipulación, pues es difícil escarbar y ver cómo era el verdadero Augusto. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Héroe o villano? Pues teniendo en cuenta que pasó de ser, fijadse, de caudillo sanguinario a modelo virtuoso. Era un aspirante joven, manipulador, implacable y pasó a ser una figura venerable y respetada, adorada por todos en Roma. Un joven caudillo mortífero en las guerras civiles, al final fue el padre de la patria, el padre de todos. Entonces, pues yo creo que sencillamente, no sé, puede ser que evolucionara, que fuera implacable al principio hasta consolidar su poder y que luego fuera cambiando para ya serenamente y consolidar, como decía, trabajar y mejorar las condiciones de su pueblo. Y termino toda esta información sobre el emperador, que por cierto, al que debemos el nombre de nuestro mes de agosto, Octavio Augusto, con una frase que él dijo días antes de morir a los que le acompañaban ante una vista de Roma. Les dijo: me encontré una ciudad de ladrillo y os devuelvo otra de mármol. Y además era cierto. Pues ahí está toda la información que he recabado y cada uno que saque sus propias conclusiones.